Muy buen día. Nosotros vamos a exponer acerca del concurso de acreedores. Me voy a permitir compartir pantalla y nuestro equipo está integrado por la compañera Miriam Anaí Calderón Santiaguillo y su servidor Cristian Berrocos Juárez de la asignatura Juicio Ordinario y Juicios Especiales en Materia Civil. Y comenzaremos por hablar acerca de lo que es el concurso de acreedores y me voy a permitir leer. Es el proceso universal de carácter especial mediante el cual el tribunal, ejercitando su facultad jurisdiccional, distribuye entre los acreedores y hasta donde alcance el producto obtenido del actual patrimonio de una persona no comerciante, de acuerdo con las reglas de privilegio y graduación que marca la ley, cuando el mismo resulta insuficiente para responder a la totalidad de las obligaciones, de sus obligaciones, ya sea que el interesado voluntariamente lo hubiere solicitado o lo exijan sus acreedores al no haber podido secuestrar lo suficiente para garantizar el pago de sus adeudos y las costas generadas, reservando los derechos a los titulares de créditos insatisfechos para cuando el deudor mejore su fortuna. Podemos desprender que el presupuesto necesario del concurso es la insolvencia del deudor, que entendemos como la imposibilidad de satisfacer sus obligaciones, lo que trae como consecuencia su incumplimiento derivado del desequilibrio entre sus activos y pasivos con su capacidad productiva. Este juicio se considera universal porque afecta la totalidad del patrimonio de una persona, el cual se desvincula procesalmente de su titular y se crean órganos que se encargan de su administración, en tanto se decide su suerte y porque acumulan todos los derechos y las obligaciones que derivan del mismo. Seguimos con la siguiente lámina. ¿Cuáles créditos son preferentes? Son los que en el orden de preferencia legal previsto cuando hay concurrencia de créditos gozan de prioridad para ser satisfechos con cargo al activo del deudor común. El orden tradicional de preferencia establece que en primer lugar se paguen los créditos amparados con garantía real. Me voy a permitir leer los créditos preferentes sobre bienes específicos, como los derivados por fletes, que cubren preferentemente con los efectos transportados por adquisición de semillas y abonos, que se cubren preferentemente con el producto de la cosecha, por el arrendamiento de inmuebles, que se cubren preferentemente con los bienes muebles hallados dentro del mismo, anotados en el registro público por mandato judicial, que se cubren preferentemente y respecto de los posteriores sobre los bienes anotados, etc. ¿Cuáles créditos son privilegiados? Bueno, los créditos privilegiados es un concurso de acreedores, son los que tienen prioridad de ser pagados antes que los otros. Esto ocurre cuando una persona no puede hacer frente a todas sus deudas y se tiene que abonar primero. Estos créditos tienen mayor preferencia al momento de cobrar una deuda y sirven como garantía de impago alguno de los bienes del deudor, algunos bienes del deudor, como es el coche o una casa. Estos créditos privilegiados, como los fiscales sobre bienes específicos, hipotecarios, prendarios, laborales, etc. Y a continuación seguirá mi compañera Anaí explicándole un poco acerca de este concurso de acreedores. Gracias. Buen día, gracias Cristian. Bien, yo les voy a hablar del concurso voluntario. Este concurso se refiere a los casos en que el deudor se reconoce como tal y en consecuencia opta por desprenderse de sus bienes
y derechos para cumplir las obligaciones que tiene con sus deudores. Es decir, el deudor presenta un escrito debiendo anexar a este un estado de sus activos susceptibles de embargo y pasivos. Además, debe señalar el nombre y domicilio de sus acreedores y, en su caso, deudores. Como bien lo mencioné, un concurso voluntario es aquel solicitado por el deudor, que puede ser tanto persona física como persona jurídica. La solicitud de concurso de un deudor debe basarse en que dicho deudor se encuentra en un estado de insolvencia, es decir, no puede hacer frente a sus obligaciones exigibles de forma regular, y dicha insolvencia puede ser actual o inminente. La solicitud puede ser presentada por el deudor, bien basándose en la situación de insolvencia actual o en la situación de insolvencia inminente, en la que, aún pudiendo no ser insolvente en el momento de la presentación de la solicitud, prevé que no podrá hacer frente a sus obligaciones con los acreedores en un futuro a corto plazo. Bien, a diferencia del concurso necesario, que se configura como un derecho del acreedor impagado, la solicitud de concurso voluntario de aquel deudor insolvente se configura como un deber. Ahora bien, el concurso necesario es aquel solicitado por el acreedor que se encuentra con el impago de un crédito de su titularidad. Se refiere a la hipótesis en que dos o más acreedores se presentan porque el plazo de su deuda se ha cumplido y no han visto pagada la misma. En estos casos, los acreedores han demandado y ejecutado ante uno o más jueces al deudor, pero se ha presentado el supuesto de que el deudor no tiene bienes suficientes para que cada uno de los acreedores secuestre lo suficiente para cubrir dicho crédito principal y deudas accesorias que pudieran existir. En estos casos, los acreedores deberán presentar su demanda correspondiente, en la cual anexarán un estado de ser posible de los activos susceptibles de embargo y pasivos del deudor. Además, deberán señalar los datos como nombre y domicilio del deudor y de los demás acreedores. Las formas de inicio de concurso de acreedores las menciono a continuación. Como primer punto se declarará el concurso. 2. Notificará a los acreedores que su deudor ha promovido su concurso, en dado caso que sea concurso voluntario, o notificará a los demás acreedores que otros han promovido el concurso de su deudor, y esto se refiere al concurso necesario. 3. Se nombrará al síndico. 4. Decretará el embargo precautorio y aseguramiento de los activos del deudor. 5. Se les hará saber a los deudores la prohibición de hacer pagos o entregar efectos al concursado, pues para eso será nombrado el síndico. 6. Se solicitará a los jueces ante quienes se tramitaron los pleitos del concursado que envíen los expedientes para su acumulación en el juicio universal. Por otra parte, las consecuencias de la declaración de concurso son: el concurso surte efectos respecto a la persona del deudor, a su patrimonio, a sus acreedores y deudores. Es decir, estos efectos implican tanto deudores, acreedores. Además, se vence el plazo de las deudas. La declaración del concurso incapacita al deudor para seguir administrando sus bienes. Por lo tanto, existe una imposibilidad para llevar a cabo contratos o convenios con los acreedores. No obstante, si los acreedores están de acuerdo en realizar un convenio, este puede proceder. El patrimonio del deudor queda en depósito del síndico. Y por último, ninguno de los acreedores puede perseguir el pago de la deuda por separado, ya que deben presentarse ante el juez para que éste lo determine. Los deudores no deben cubrir créditos o entregar bienes al concursado, sino al síndico, quien es el administrador de los bienes y quien va a determinar la forma y el tiempo.
Bueno, muchas gracias. Estas son las fuentes de consulta para el desarrollo de esta presentación. Hasta luego. Gracias por su atención.